En las viejas tierras de Navarra, donde las antiguas villas guardan historias que se transmiten de generación en generación, ocurrió una de las leyendas que aún hoy provoca escalofríos entre quienes la escuchan. Se trata de la historia de una mujer cuya vida quedó marcada por la brujería, por la obsesión por vencer al tiempo y por uno de los crímenes más inquietantes que se recuerdan en las crónicas de la región. Esta es la historia de Endregoto, también conocida como la Cieguita de Viana. Su historia parece comenzar a finales del siglo XVI, en una época en que la línea entre la medicina natural, la superstición y la magia era muy difusa. En aquellos tiempos, el conocimiento de las plantas y de sus propiedades curativas se mezclaba con antiguas creencias que hablaban de espíritus, conjuros y fuerzas oscuras. Muchas personas acudían a curanderos de dudosa fama cuando la enfermedad llegaba a sus casas, pues no siempre podían pagar a los médicos ni sus remedios más seguros. Algunos de estos curanderos actuaban con buena fe, transmitiendo conocimientos heredados durante generaciones, pero otros, en cambio, afirmaban poseer poderes sobrenaturales, capaces de curar cualquier dolencia o incluso de desafiar las leyes de la vida y la muerte. Fue en ese mundo de sombras y misterios donde apareció la figura de Endregoto. La mujer vivía en el arrabal de la Magdalena de Viana, en una casa vieja y ennegrecida que los vecinos, debido a su tenebroso aspecto, terminaron llamando la Casa de las Brujas. Allí pasaba la mayor parte de su tiempo sentada junto al fuego, calentando su rostro surcado por las arrugas. Sus ojos blanquecinos y apagados revelaban la causa de su sobrenombre, y es que la mujer había perdido la vista hacía años. Sin embargo, quienes acudían a visitarla afirmaban que aquella falta de visión no parecía limitarla. Reconocía a las personas por sus pasos, sabía cuando alguien mentía y, según algunos testimonios, parecía poder ver en el interior de las personas. Con el paso del tiempo comenzó a correr el rumor de que la cieguita poseía unas habilidades extraordinarias. Preparaba ungüentos y aceites con los que trataba dolores, heridas y enfermedades, y eran muchos los vecinos que aseguraban haber recuperado la salud gracias a sus remedios, lo que provocó que cada vez más personas acudieran a su casa en busca de ayuda. Endregoto trabajaba con una seguridad sorprendente, moviéndose entre los frascos y recipientes sin dudar a pesar de su ceguera. Mientras aplicaba sus pócimas sobre el cuerpo de los enfermos, la anciana murmuraba algunas palabras incomprensibles que algunos reconocían como simples oraciones y otros como auténticos conjuros. La fama de sus curaciones comenzó a extenderse rápidamente por toda la comarca. Pronto su casa se llenó de campesinos, comerciantes y viajeros que deseaban probar aquellos remedios milagrosos. Pero junto con la fama llegaron también los rumores. Algunos vecinos afirmaban haber visto luces extrañas en la casa durante la noche, y otros aseguraban que en su interior se celebraban reuniones misteriosas en las que se invocaba a demonios y espíritus. Entre quienes escucharon aquellas historias se encontraba Johannes, párroco de la iglesia en la cercana localidad de Bargota. Era un hombre instruido y respetado por su conocimiento de las escrituras, pero también rodeado de rumores inquietantes. Algunos afirmaban que conocía artes prohibidas aprendidas en sus años de estudio y que era capaz de realizar prodigios inexplicables, desde aparecer cubierto de nieve en pleno verano hasta quitarse la cabeza como si de un sombrero se tratase antes de dormir. Estos episodios, junto a otros hechos, hicieron que la imaginación popular pronto lo relacionase con la brujería, y todas aquellas historias terminaron por convertirlo en el célebre brujo de Bargota. Tal vez por esa inclinación hacia lo oculto, Johannes comenzó a interesarse por la figura de Endregoto y por los extraños poderes que se le atribuían. Tanto fue su acercamiento que con el tiempo llegó a comentarse que ambos personajes tenían una relación amorosa. Pero al principio, Johannes visitó su casa con la intención de observarla y descubrir si todas aquellas habilidades que se le atribuían no eran más que un engaño. Sin embargo, lo que encontró allí despertó en él una fascinación inesperada. Endregoto hablaba de fuerzas ocultas que gobernaban el mundo, de espíritus que podían ser invocados y de poderes que, según afirmaba, podían alterar el destino de los hombres. Johannes comenzó a acudir cada vez con mayor frecuencia, primero como un simple espectador y después como alguien que deseaba comprender los secretos que aquella mujer afirmaba dominar. Fue durante una de aquellas reuniones nocturnas cuando el sacerdote presenció algo que jamás olvidaría.
Según relató más tarde, Endregoto pronunció un conjuro invocando poderes infernales, y mientras hablaba, la casa pareció estremecerse como si sobre ella tuvieran lugar más de 100 batallas. Aterrorizado, Johannes huyó de aquel lugar convencido de que había presenciado algo que escapaba a su comprensión. Aún así, la curiosidad terminó venciendo el miedo, y regresó más de una vez a aquella misteriosa casa. Mientras tanto, en la plaza de San Miguel de Viana vivía uno de los hombres más respetados de la ciudad, el conde de Aguilar, un noble de porte elegante, cabellos blancos y modales refinados. Su carácter generoso lo había convertido en una figura querida por muchos vecinos, pues nunca negaba una limosna a quienes acudían a su puerta. Sin embargo, bajo aquella apariencia distinguida se ocultaba una preocupación que la atormentaba cada vez con más intensidad: el paso del tiempo. El conde había disfrutado en su juventud de una vida llena de privilegios, fiestas y halagos. Había sido un joven apuesto y vigoroso, y envejecer significaba para él perder todo aquello que había dado sentido a su vida. Cuando comenzó a escuchar los rumores sobre los poderes de Endregoto, su interés despertó de inmediato. Decían que la cieguita era capaz de curar enfermedades imposibles y que conocía secretos que escapaban a la comprensión de los hombres. Fue entonces cuando, movido por aquella esperanza, el conde decidió visitarla. Al principio acudía a su casa con una simple curiosidad, deseando comprobar, como tantos otros, la veracidad de aquellos rumores, pero pronto quedó cautivado por las palabras de la anciana. Endregoto hablaba con una convicción tan profunda que resultaba difícil no creerla, y poco a poco fue insinuándole al conde que existían métodos capaces de devolver la juventud perdida. El conde escuchaba aquellas palabras con una creciente esperanza, atrapado por la posibilidad de conseguir escapar de la muerte. Finalmente, una noche tras varias de aquellas visitas, Endregoto le reveló un secreto. Según le explicó, existía un antiguo ritual capaz de hacer renacer a una persona con un cuerpo más joven, igual que el ave fénix renace de sus propias cenizas. Para conseguirlo, era necesario realizar una ceremonia secreta en la que su cuerpo debía ser transformado mediante una mezcla de ingredientes mágicos. El proceso parecía terrible, pero la idea de la inmortalidad era una recompensa extraordinaria, por lo que el conde terminó aceptando. La ceremonia se preparó en las bodegas de su propia casa. Allí se reunieron Endregoto, varios ayudantes y el propio Johannes, que deseaba presenciar aquel prodigio. Sobre una mesa colocaron una gran redoma de vidrio, donde mezclaron sustancias extrañas como grasa de animales, sangre, hierbas venenosas y otros ingredientes que la ciega decía necesarios para el hechizo. Cuando dieron las 12 de la noche, el conde bebió una pócima que lo dejó inconsciente, y lo que ocurrió después fue un acto tan terrible que incluso quienes lo presenciaron sentían terror al recordarlo. Convencidos por Endregoto de que el noble debía morir para renacer, los presentes descuartizaron su cuerpo y trituraron sus restos para mezclarlos con la pócima de la gran redoma. Mientras esto ocurría, Endregoto removía los ingredientes y entre conjuro y conjuro repetía que el conde volvería a la vida como un ser inmortal. Johannes no formó parte en esta operación y con los pelos de punta y más muerto que vivo, presenciaba horrorizado esta brujería, que olía a más de 100 leguas a soga de ahorcado y a humo de la Inquisición. Así pasaron las horas mientras los presentes aguardaban el momento decisivo. Según había explicado Endregoto, el ritual quedaría completo cuando el gallo cantase 3 veces al amanecer, señal de que el hechizo había terminado. Pero cuando llegó el alba, el gallo cantó una vez y luego una segunda. Todos aguardaron en silencio el tercer canto que debía sellar el prodigio. Sin embargo, el animal se quedó afónico antes de poder hacerlo, y el último canto nunca llegó. Así el conjuro no pudo completarse, y el conde no volvió a la vida. Los participantes en aquel ritual, al comprender el error que habían cometido, huyeron aterrados dejando atrás la escena del crimen. Al día siguiente, los criados del palacio descubrieron la bodega cerrada y, al abrirla, encontraron la terrible redoma llena de restos humanos. Junto a ella apareció un papel con varios conjuros, una pista que condujo a las autoridades hasta la casa de la cieguita. Endregoto y sus cómplices fueron arrestados y trasladados a Logroño para ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición. Durante el proceso, la ciega negó haber cometido asesinato alguno e insistía en que su intención había sido devolver la vida al conde, convencida
de que el ritual habría funcionado si se hubieran cumplido todas las condiciones necesarias. Los inquisidores, sin embargo, no ignoraban que aquella mujer no era una desconocida para el Santo Oficio. La cieguita de Viana ya había pasado anteriormente por aquellas mismas cárceles y había comparecido en más de un auto de fe, acusada de supersticiones y prácticas oscuras que desde hacía años despertaban sospechas sobre ella. Tras meses de interrogatorios y testimonios, fue declarada culpable de herejía, de practicar la nigromancia y de haber provocado la espantosa muerte del conde de Aguilar. Pero a pesar de la gravedad de las acusaciones, hubo quienes intentaron salvarla. Durante semanas, religiosos y hombres instruidos acudieron a hablar con ella con la esperanza de que se arrepintiera y adjurara de sus creencias, pues de hacerlo, quizá habría evitado un castigo más severo. Pero Endregoto se mantuvo obstinada en sus palabras y nunca reconoció error alguno. Ante aquella actitud, la Inquisición no dejó lugar a dudas. La sentencia debía ser ejemplar y la cieguita sería ejecutada en la hoguera. El día del auto de fe, una multitud se reunió para presenciar el castigo. Endregoto fue conducida hasta el lugar de la ejecución sostenida por los alguaciles, pues apenas podía mantenerse en pie. Aunque era ciega, le vendaron los ojos igualmente, siguiendo el rito habitual que se aplicaba a todos los condenados. Mientras era atada al poste, un religioso se acercó para intentar una vez más que la mujer se arrepintiera de sus crímenes, pero al igual que durante todo el proceso, se mantuvo firme indicando que no había obrado con malicia, insistiendo en que sus prácticas tenían otro propósito. Cuando el fuego fue encendido y las llamas comenzaron a elevarse, la mujer lanzó un grito desesperado pidiendo misericordia a Dios, pero ya era demasiado tarde, y sus palabras se perdieron entre el crepitar de la madera. Las llamas consumieron su cuerpo mientras la multitud observaba en silencio, hasta que pasado un tiempo, todos se fueron alejando del lugar. Allí solo quedaron las cenizas que simbolizaban el castigo de un terrible mal, y así terminó la vida de la cieguita de Viana. Sea verdad o leyenda, la historia de Endregoto permanece viva en la región, como un oscuro recordatorio de una época en que la superstición, la desesperación y la ambición podían llevar a los hombres a cometer los actos más impensables. Aquí concluye el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, dejen un like y activen la campanita. Gracias por escucharnos.